El hambre tiene un sabor muy particular. No es solo la ausencia de comida, sino la agudeza del ingenio que despierta. En el siglo de oro español, mientras las flotas cargadas de oro y plata llegaban desde el Nuevo Mundo, la mayoría de la población de la metrópolis vivía en un precario equilibrio entre la supervivencia y la miseria. Los cortes de carne nobles, los lomos y solomillos, se destinaban a la mesa del rey, la corte y la opulenta burguesía que financiaba el imperio. Pero debajo de esa capa de esplendor se cocinaba otra historia. El verdadero tesoro, el que alimentaba al pueblo, se encontraba en lo que se desechaba: las vísceras, las tripas, el corazón, el pulmón. En esa época, estas menudencias se conocían popularmente como asaduras, o, con un término más general, zarajos o chanfainas. El nombre, posiblemente de origen árabe, resonaba a trozos pequeños, mezcla de sobras. Esta no era una comida de elección, sino de necesidad. Para que estos ingredientes duros y de sabor intenso fueran comestibles, se requería una cocción prolongada y, sobre todo, una mano maestra en el arte del condimento. Era la alquimia de la cocina de subsistencia. Doña Elvira, y miles como ella, fueron las verdaderas creadoras del protoplato. Usaban lo que tenían a mano para engañar al paladar y ablandar la textura. Vino rancio, vinagre, un poco de pimentón que llegaba con dificultad, ajo y cebolla, la base de todo guiso. Este guiso, este potaje de supervivencia, comenzó a ser conocido en los arrabales y tabernas como simplemente chanfaina. No era un plato único. La chanfaina castellana podía llevar casi cualquier cosa: sangre, pulmones, hígado. Su característica era la fragmentación, el picadillo de partes menores. 1590. La necesidad había bautizado a una nueva forma de comer. Los datos históricos nos indican que la palabra chanfaina se integra en el léxico popular español precisamente en este período, como sinónimo de guisado de trozos menudos, de bofes o de carne. La fiebre del oro era contagiosa. Pero para alimentar el vasto andamiaje del virreinato en Perú, no solo se necesitaban capitanes y conquistadores, se necesitaban cocineros, sirvientes, artesanos y una legión de desposeídos dispuestos a cruzar el Atlántico. En sus modestas bolsas, esta gente llevaba más que una muda de ropa. Llevaban sus recetas, sus métodos de supervivencia, su chanfaina. Los viajes eran un infierno de semanas y meses. La comida se estropeaba rápidamente. Pero el conocimiento de cómo tratar las carnes difíciles, la base de la chanfaina, era un saber invaluable. Si podían conservar un trozo de asadura o bofe salado, sabían cómo hacerlo comestible en alta mar. Este conocimiento culinario, este ADN de la chanfaina, era un pasajero clandestino en cada nao que cruzaba el océano rumbo al virreinato del Perú. No viajó el plato, viajó el concepto. Usar las vísceras, guisarlas y picarlas. Tras la miseria y la opulencia de la península, llevando consigo la esperanza y una herencia culinaria que estaba a punto de chocar con una nueva realidad, con una tierra y unos ingredientes que transformarían para siempre ese humilde guiso de supervivencia. Principios del siglo XVII. La chanfaina castellana había zarpado para no volver a ser la misma. Los inmigrantes españoles, herederos del guiso de vísceras y picadillo, acababan de llegar a la tierra prometida. Pero esta tierra tenía sus propios sabores, sus propios dioses y sus propios secretos. El humilde guiso de Madrid se encontró de golpe con la paleta de sabores más rica del planeta. ¿Qué pasaría cuando ese trozo de asadura castellana se encontrara
por primera vez, con la Capsicum bacatum, el legendario ají peruano. La respuesta no solo cambiaría un plato, sino que crearía una nueva identidad gastronómica. La verdadera transformación de la chanfaina estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La llegada al Perú de la chanfaina. Lima, la ciudad de los reyes, era el crisol del Nuevo Mundo. Aquí llegaban la seda de China, las especias de Oriente, el oro de los Andes y, lo más importante para nuestra historia, la cultura culinaria de 3 continentes. Los españoles trajeron el trigo, el arroz, el cerdo, las técnicas de guisado y, sí, el humilde concepto de la chanfaina. Pero la tierra peruana, generosa y milenaria, se negaba a aceptar esa receta sin imponer sus propias reglas. El cocinero peninsular estaba acostumbrado al pimentón, dulce y ahumado, pero inofensivo. Aquí, en el Perú, se encontró con una familia de pimientos dotados de fuego, el ají amarillo y el rocoto. Estos no eran meros colorantes, eran el alma de la cocina andina, capaces de transformar un guiso insípido en una explosión de sabor. Contexto histórico: el ají era la única especia picante conocida y utilizada por las culturas prehispánicas, siendo fundamental en su dieta. La cocina virreinal, el guiso de asaduras, que por herencia se seguía llamando chanfaina, era un plato de segunda fila, destinado a la servidumbre y a las mesas humildes. Pero María, con el instinto ancestral de su tierra, se encontró con un dilema de ingredientes. ¿Cómo neutralizar el sabor metálico de las vis serenas sin vinagre caro? Su solución fue brillante: el culantro, cilantro, fresco y la cebolla roja peruana, mucho más potente y sabrosa que la blanca española, para formar una base de aderezo nueva. Este momento, alrededor de 1620 a 1640, es clave. María no estaba haciendo una chanfaina castellana. Estaba creando la base del aderezo peruano: ají, cebolla y ajo, fritos lentamente. Este aderezo encapsulaba la esencia de la cocina criolla emergente, una fusión perfecta. Cuando las menudencias, hígado, bofe, se incorporaron a este sofrito hino, el plato adquirió un color, un aroma y un picor que lo separaban definitivamente de su pariente ibérico. La chanfaina española se comía con pan para absorber la salsa y dar volumen. Pero en el Perú, el verdadero relleno o acompañamiento para todo guiso era, por derecho ancestral, la papa. Los españoles la habían despreciado al inicio, pero su valor nutritivo era innegable. Francesco y los de su clase la conocían y la veneraban. La inclusión de la papa, cocida y cortada en cubos grandes, en el plato era inevitable. La chanfainita peruana, nótese el diminutivo, que le da un toque de cariño y apropiación local, ya estaba tomando forma. Era un plato de contraste: la chanfaina, vísceras y la técnica de guisado español, se encontró con la papa, el corazón del mundo andino, y el ají, el fuego prehispánico. Era un plato de pobres, sí, pero con la complejidad y el sabor de un plato real. Mediados del siglo XVII. Para el fin del siglo XVII, el plato ya había echado raíces profundas. Dejó de ser un recuerdo nostálgico de Europa para convertirse en un potaje limeño por derecho propio. Era la comida que se encontraba en los puestos callejeros, la que daba energía a los trabajadores de los muelles del Callao y a los peones de la capital. Era un plato que, con la base proteica española y el alma vegetal andina, estaba listo para afrontar los siglos de revolución que se avecinaban. Un estudioso de la época revisa manuscritos antiguos a la luz de una vela. Sus ojos se detienen en un inventario de la comida servida a los esclavos y trabajadores. El término chanfaina está escrito, pero al lado hay una nota de un administrador colonial. El término chanfaina está El escrito, plato ya era peruano, pero al pero lado su hay una identidad nota de no un era administrador completa. colonial. Durante el siglo XVIII, el virreinato se vería sacudido por la llegada de nuevas poblaciones y nuevos sabores. Los esclavos africanos,
traídos para trabajar Desde las en las costas de haciendas África, costeras, un viaje forzado a también través del tenían sus vasto y propias cruel océano técnicas para Atlántico cocinar comenzó. las menudencias, a Hombres y menudo con una mujeres, potencia de arrancados sabor aún brutalmente de su mayor. tierra natal, Si el enfrentaron un ají destino amarillo incierto y transformó la desgarrador en un chanfaina, nuevo ¿qué mundo le haría la desconocido. mano africana a este potaje criollo? Un nuevo sabor, una nueva sazón, estaba a punto de ingresar en la olla, prometiendo llevar la chanfainita a un nivel de sabor y